Gracias por seguir con nosotros. Iniciamos el espacio de entrevista en Informa TVX. Hay temas que no podemos dejar de lado. Uno de estos son las reformas electorales, precisamente al Código Electoral de nuestro país, que es el que establece reglas claras en cada una de las elecciones. En 2018 se acercan elecciones municipales y legislativas. Es importante saber si el Tribunal Supremo Electoral hoy por hoy cuenta con reglas claras. De eso estaremos hablando, de las reformas electorales pendientes. Y ya se encuentra con nosotros Miguel Ángel Cardosa, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Yo quiero recordarles, como siempre, que ustedes pueden participar de las entrevistas con sus comentarios a través de las redes sociales en @expresatvx y @canaltvx. También para que puedan informarles, esta entrevista está siendo transmitida en el internet a través de tvx.com.sd. Magistrado Cardosa, bienvenido a TVX. Gracias, Saúl. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, siempre trabajando. Así me cuenta. Han tenido mucho trabajo después de las elecciones, es natural, ¿no, magistrado? Sí. Hay que cerrar procesos, nos decía. Y queremos hablar de esto porque hay temas que han quedado por ahí en el tintero, pendientes. De hecho, posterior a las elecciones, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia el 24 de julio que habla sobre un término: ciudadanizar los organismos temporales electorales. A ver, pero esto ha venido a raíz de un punto, y es sobre la elección del quinto miembro dentro de estos organismos temporales. Correcto, sí. La Sala ha señalado que la manera en la que estaba siendo elegido representaba un trato desigual al resto de contendientes porque solo contemplaba a partidos que tuvieran representación en la Asamblea Legislativa. Sí. Yo quiero saber algo. ¿El Tribunal Supremo Electoral parte de este mismo supuesto? ¿Era un código electoral que contemplaba un trato desigual a los contendientes bajo este esquema? Sí, es una regla que vista desde el punto de vista jurídico pudiera estar afectando el principio de igualdad, porque efectivamente ya de por sí el artículo que regula la integración de la Junta Receptora de Votos a propuesta de partidos políticos establece reglas desiguales, porque en principio de los 5 miembros que forman parte de la Junta Receptora de Votos, los 4 primeros son a propuesta de los partidos políticos que han obtenido mayor votación en elección similar, por ejemplo, si es legislativa, en la legislativa. Y el 5.º miembro se rifaba, así quedó la regla en la ley, correcto, entre los que tenían representación legislativa. Esto, si habían 10 contendientes, pues solamente le dejaba la oportunidad a 2 y habían 4 contendientes que no iban a tener esa oportunidad. Por ahí comienza el caso, por ahí se plantea el recurso de la inconstitucionalidad. La Sala le da la razón al que presentó la inconstitucionalidad, dice, mire, sí, es un trato desigual, y entonces el 5.º miembro tiene que rifarse entre el resto de contendientes, pero siempre deja la regla que los 4 primeros son a propuestas de partidos políticos. Pero además se extendió, se extendió al tema de la ciudadanización, que más bien es una despartidización. Exactamente, por eso es que yo le decía, hablamos de este término ciudadanización, pero ha venido como consecuencia de esta sentencia, esta demanda que presentó el ciudadano. Antes de pasar al tema de despartidizar los organismos temporales, yo quiero hablar de algo, magistrado. Usted ha dicho, se establece, le da la razón al ciudadano, pero siguen siendo a propuesta de los partidos mayoritarios quienes tienen ya fijos sus representantes dentro de los organismos temporales. A pesar de abrirle la oportunidad a partidos que no están en la Asamblea Legislativa, ¿cree usted que con el esquema actual sigue habiendo una desventaja respecto al resto de contendientes? O sea, ¿resuelve ese problema de fondo? Yo creo que no lo resuelve, y más bien creo que en esta oportunidad la Asamblea Legislativa tiene como el espacio propicio para discutir y ver otras alternativas. Yo creo que existe la posibilidad de otras alternativas. Lo que está ocurriendo es que la Sala se extendió en ese tema porque al recordar que las propuestas vienen de los partidos, porque asiste el artículo en la ley, pero dijo la Sala, estas propuestas deben de ser de personas que no tengan una relación material o formal con el partido político, de tal suerte que pueda afectar su trabajo. Porque en ese día, el día de las elecciones, hay que recordar, la Junta Receptora de Votos se convierte en la autoridad electoral. Claro. Ellos son autoridad electoral, incluso por eso alguna vez dijimos que el acta que ellos firman al final es un documento público, porque deviene de una autoridad electoral. Entonces, si son autoridad electoral, deciden al momento de la elección, ellos no tienen que estar sujetos a presión de los partidos políticos. Y de ahí es que la Sala plantea el tema de que, si bien es cierto, pueden provenir a propuestas de los partidos políticos,
el Tribunal Supremo Electoral debe de garantizar que estas personas no tengan una relación formal o material con los partidos políticos que lo proponen. Yo quiero entrar en detalle sobre cómo poder determinar eso por parte de un miembro de Junta Receptora de Votos, por ejemplo. Vuelvo al tema anterior y por supuesto eso está vinculado. No podemos hablar de vigilantes en el proceso electoral sin hablar también de sus vínculos o no con los partidos políticos. Sin embargo, el Código Electoral establecía en nuestro país, y lo establece hasta que no se reforme, que son los 4 partidos, como usted lo ha dicho, con mayor cantidad de votos, quienes establecen sus miembros fijos dentro de los organismos temporales. Hablamos de la Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal y la JRB. Sí. ¿Ustedes cómo interpretan el argumento para que eso estuviera contemplado en la ley? ¿Es por ese sistema de desconfianza mutua entre los partidos políticos y de un control horizontal? ¿Cómo poder interpretar esto? Sí, lo que pasa es que hay que recordar que ese diseño, Saúl, viene post acuerdos de paz. Es el diseño que al final los firmantes de los acuerdos de paz deciden que es como el diseño más apropiado para que conduzca la etapa post acuerdos de paz, y durante todos estos 23 años es el diseño que nos ha funcionado. Es precisamente bajo el argumento que usted plantea, que los partidos políticos se cuiden entre ellos, que entre ellos se garanticen que no existe uno por encima de otro, y de hecho es la regla que da la Constitución, incluso que no prevalezca algún partido por encima de otro dentro de los organismos electorales temporales. Ese proceso, a mi modo de ver las cosas, después de lo que nos ocurrió el 1 de marzo del 2015, la impresión con la que yo me quedo, y es el análisis que yo hago, es que ese diseño post acuerdo de paz es un diseño superado, que hizo aguas, que nos hizo fracasar en esa elección del 2015, y quizás es el momento de pensar en otro diseño. ¿Por qué ya está superado, magistrado? ¿Por qué dice que ya está superado ese diseño? Porque creo, si usted ve, recuerde la gran crítica que tuvimos, que de las actas originales del 1 de marzo al recuento de votos, en el caso del departamento de San Salvador, aparecieron votos que se habían perdido en el recuento original. Y la gran discusión es qué pasó con estos votos. Y nosotros que tuvimos en nuestras manos la papeleta, pudimos ver que muchos de esos votos se anulan por parte de los partidos políticos. Este tema del control partidario ha llegado a tal grado de que ya los partidos preparan sus maquinarias electorales para atacar el voto de otro. Y entonces ya no estamos preservando la voluntad del votante, sino que estamos haciendo una tarea de partido político y no de juez electoral en ese momento. Creo que esa es una muestra que nos quedó, que es la gran preocupación, que deberíamos de empezar a trabajar en profesionalizar a los miembros de juntas receptoras de votos, poderlos meter a una carrera administrativa electoral, de tal suerte que ellos vayan ascendiendo e ir creando verdaderos jueces electorales en los miembros de mesa, quitándole un poco la influencia partidaria, porque ya el partido político de por sí tiene vigilantes en las mesas. Ellos tienen sus propios vigilantes, entonces el miembro de mesa no debe de ser, el miembro de junta receptora no debe de seguir criterio de partido, sino que debe ser un criterio institucional de juez. Y ese es el tema que creo yo que ya quedó superado, que ya hizo aguas en el anterior diseño. Lo vimos con los problemas de contar las mesas, porque también ocurre que cuando el partido tiene decide quiénes van a las mesas, porque las propuestas vienen de ellos, también nos ocurre que a última hora nos están cambiando a los miembros y ya no resulta los que fueron capacitados los que terminan estando en la mesa, porque el partido termina haciendo cambios de última hora. Yo creo que ese esquema tiene que modificarse, ojalá lo podamos hacer, y sería mi aspiración que lo hagamos con una discusión con los mismos partidos políticos, porque es un tema en el cual los partidos políticos deben de tener una participación. Excelente. Magistrado, usted ha sido claro. Con su respuesta ha hecho el argumento por qué el sistema de desconfianza en el cual se basa la redacción del Código Electoral vigente ha hecho aguas. Ha dicho, al final no se ha respetado la voluntad de los electores porque esos datos se modificaron. Hemos sido testigos de esto en la pasada elección. Ahora, hay un punto. Son 10.600 juntas receptoras de votos en todo el país. Son muchas personas las que estarían siendo sometidas a un nuevo proceso de selección. Yo quiero saber, en términos concretos, ¿cómo usted ha visto en experiencias en otros países o del análisis que usted pueda brindarnos, cómo hacer una selección de ciudadanos que no tengan vinculación partidaria? ¿Es esto posible? ¿El tribunal está en la capacidad de poder determinar esta persona no tiene vínculo con A o B partido? Sí. Bueno, la Sala de lo Constitucional señaló criterios, dijo que no tenga una relación formal ni material con el partido político. La relación formal se puede definir claramente sabiendo si está afiliado o no al partido político.
Y eso se puede hacer cruzando los padrones, tanto del partido político, con las propuestas para saber si están afiliados o no. Ahí habría un criterio para descartar las personas que están afiliados a partidos políticos. Hay otro criterio también, que es que nosotros tenemos en nuestras manos quienes han sido vigilantes de los partidos políticos en procesos anteriores y pudiera irse a hacer una revisión de los que ya fueron vigilantes partidarios. Otra forma que se utiliza en otros países es... Para que los vigilantes no formen parte de ningún organismo electoral. Quien ha sido vigilante sí. de un partido político tiene una relación material con el partido político, no debería ser miembro de mesa porque ya representó intereses de partidos políticos en anteriores elecciones. Bien. Ese es otro criterio que puede utilizarse. En otros países existe la figura de la tacha pública. Se publican los listados, se da un periodo de tiempo, 30 días para que la ciudadanía en términos generales diga si sabe si hay relación material de alguien con el partido político y se hace un proceso por el cual se manda a huir al que ha sido tachado, entonces se puede identificar si están o no afiliados. Esto es si conservamos la figura de la propuesta de los partidos y que el tribunal tenga que verificar. Pero también hay otros mecanismos. México, por ejemplo, utiliza la rifa del padrón. Va al padrón por mesa, saca 10 miembros por cada padrón y esos son los que el tribunal tiene que capacitar. Ciudadanos al azar. Ciudadanos al azar. Y entonces ahí ya se quita ese mote si puede estar relacionado o no con partido. Ahí nos podemos quitar esa situación. Pero en todo caso, estamos hablando, Saúl, que en mi visión, todo el 2016 debería ser el año del reclutamiento y selección. Y el 2017 el año de la capacitación. Porque aun y cuando yo logre tener personas aparentemente no tienen vínculos partidarios, que pueda tener además esas personas distribuidas estratégicamente en las 10.600 juntas receptoras de votos a nivel nacional, con un margen adicional por cualquier gente que pueda fallar a la hora de las horas, debo de comenzar el proceso de capacitación con una selección para garantizarme que estas personas son capacitables, que pueden formar parte de la mesa, que van a asimilar estos nuevos diseños, porque usted se ha dado cuenta de que el sistema lo hemos ido complicando cada vez en los mecanismos, los votos fraccionados, los votos cruzados, los votos de preferencia, cada vez el sistema es más complicado. Llenar un acta de junta receptora es cada vez más complicado. Entonces necesitamos capacitar bien a las personas y dotarlos de un mecanismo informático de automatización que facilite las cosas en la mesa. Excelente, magistrado. Usted ha sido claro. Esta reforma requiere que sea conversada o consensuada con los partidos políticos como principales actores. Yo tengo que hacer la primera pausa de la entrevista. Al regresar me gustaría saber también cómo se avanza en este diálogo con los partidos políticos y Tribunal Supremo Electoral. Nosotros vamos a hacer la primera pausa de la entrevista. Miguel Ángel Cardosa, magistrado del Tribunal Supremo, se encuentra con nosotros. Ya regresamos. Continuamos la entrevista de Informa TVX. Miguel Ángel Cardosa, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, se encuentra con nosotros. Abordamos la discusión sobre reformas electorales pendientes en nuestro país. Magistrado, muy brevemente me gustaría hacer o retomar un poco de los aportes que usted ha dado en el primer bloque. Ha dicho, para poder hacer efectiva la reciente sentencia de la Sala sobre despartidizar los organismos electorales temporales, tendríamos dos opciones. Por un lado, continuar con el mecanismo de propuesta de partidos políticos de quienes estarían dentro de las mesas y ustedes verifican si esa persona está en esas condiciones de hacerlo. Y lo otro es que sea a través de un sorteo aleatorio, como ha hablado de la experiencia de México. A ver, para poder avanzar en esto es necesario hacerlo con anticipación, ya lo decía usted, de 2016, ya dejar esto claro. ¿Qué tipo de acuerdo se ha logrado ya a este momento con la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa? ¿Ya hay un acercamiento con ustedes como tribunal? Nosotros tuvimos una reunión, fuimos citados a la Asamblea Legislativa y les presentamos un primer esbozo de evaluación que nosotros habíamos hecho de la situación que se había planteado y fuimos muy sinceros con la Asamblea Legislativa, decirles cuáles eran los errores que se habían cometido y qué cosas deberíamos de modificar. Pero el tribunal tomó la decisión de seguir un proceso de evaluación más consciente, más en detalle para hacer una propuesta de reforma. Ese proceso lo estamos continuando, estamos en ese esfuerzo y esperamos nosotros, antes de que termine el año, nosotros llegar con un mecanismo, con un documento que sea una propuesta de reformas con elementos técnicos para que la Asamblea tenga herramientas para discusión.
Pero esta figura de la despartización de la JRB surge de una sentencia de la sala. Y ciertamente esta figura yo la sacaría de todo el proceso de reformas normal que pudiera llevar un proceso postelectoral. Por ejemplo, es necesario regular el voto cruzado. Es cierto, no se reguló, es necesario. Pero eso tenemos prácticamente todo el 2016 para que la Asamblea se ponga de acuerdo. Yo necesitaría que en diciembre del 2017, en diciembre de 2016, la Asamblea dijera, mire, el voto cruzado se va a contar así. Y ya sabemos nosotros cuáles son las reglas claras, entonces podemos hacer instructivos, podemos capacitar, incluso podemos introducir tecnología en la mesa para responder a esas necesidades. Con 2 años de anticipación. Temas como el voto cruzado, las otras decisiones que hay que tomar, por ejemplo, cómo se va a regular el Consejo Municipal Plural, si va a ser proporcional, si va a ser con la misma regla que se utilizó ahora. Hay un montón de reformas que se pueden hacer a esa fecha. Bien. Pero la de la despartización de la JRB, esa sí yo la sacaría del otro proceso de reforma. Esta creo yo que debe de verse con suficiente anticipación por las incidencias que puede tener. Esto es tan delicado que pudiera llevarnos a marzo del 2018 sin miembros de mesa. Con el voto cruzado, a pesar de la reforma que tuvimos a última hora, que nos tocó cambiar la regla, tuvimos elecciones y la gente votó cruzado. El 13% de la población ejerció su derecho a votar cruzado, pero tuvimos elecciones. Pero si cambiamos el mecanismo de los miembros de mesa, pudiéramos eventualmente estar en la situación de que no tengamos miembros de mesa, y eso sería peligroso. Por eso creo yo que esta reforma de la despartización hay que tomarla con suficiente anticipación. Ahora, si entiendo entonces su respuesta, hasta el momento no se han reunido con la Comisión de Reformas Electorales en lo correspondiente a la despartización. A este punto no hay reunión, pero sí hay reunión sobre el balance de la última elección y el tema voto cruzado. Y otras propuestas que se van a hacer. Sí. De acuerdo. A ver, entonces, sabemos de que esa sentencia, hablo de la despartización de los organismos electorales temporales, si la Asamblea no lo hace, lo tendrán que hacer ustedes como Tribunal Supremo. Lo que la sentencia dice es que hay que regular al respecto, hay que legislar al respecto, y esa es una obligación de la Asamblea Legislativa. Pero también la sentencia dice que hay que verificar que las personas que son propuestas para ser miembros de mesa no tengan relación ni formal ni material con los partidos. Y eso típicamente es una obligación del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ya de suyo, solo por la sentencia ya nos queda una responsabilidad al tribunal, y nuevamente nos vamos a ver en una situación que ojalá no sea así, que si no se legisla, nosotros vamos a tener que aplicarla. Por eso quizás el llamado es a los partidos políticos que, ya que hay tiempo de discusión, hoy es el momento para que se pongan de acuerdo y le den ya regulación a este tema, de tal suerte que podamos ir de la mano. ¿Y por qué no romper ustedes el hielo, iniciar una propuesta técnica y presentarla al seno de la comisión para que comience a dinamizarse esta discusión, magistrado? Sí, nosotros estamos, lo que pasa es que vamos simultáneamente con varios procesos. Le explicaba, estamos en el proceso de evaluación. Pero si decimos que es prioritario el tema de la despartización. Y además hay otra situación que lo estamos discutiendo. Precisamente hemos empezado a ver el presupuesto para el otro año. Ya tenemos obligaciones que la nueva ley de partidos le da al Tribunal Supremo Electoral. Necesitamos modificar el tema presupuestario y por esa línea estamos trabajando para crear un mecanismo que nos permita controlar el cumplimiento de la ley de partidos. Hay obligaciones ahí, pero también esto de la despartización de la JRB nos está obligando a crear un mecanismo ampliado en la unidad de capacitación, lo cual estaremos discutiendo en la medida en que veamos el presupuesto para el otro año. En esa medida es que estamos avanzando nosotros y quisiéramos llegar lo más rápido posible con las propuestas de reforma, pero también hay que ir consensando temas al interior del tribunal. Estamos liquidando el presupuesto para hacer la rendición de cuentas, estamos terminando las audiencias que nos quedaron pendientes de todos los procesos de campaña anticipada. Hoy estamos atendiendo audiencias, o sea, tenemos bastante trabajo en el tribunal, realmente tenemos varios procesos y quisiera, más bien, podemos nosotros desde luego técnicamente hacer las propuestas, hay diferentes mecanismos, en los países se utilizan diferentes, pero creo yo que es el momento que los partidos políticos tomen en serio esto, porque si no lo que nos está ocurriendo es que está perdiendo el liderazgo del partido político en las reformas electorales, porque al dejar ese vacío, la sala de lo constitucional lo está llenando, y creo que los partidos deberían de meditar sobre eso. Excelente, muy clara esa última reflexión, magistrado. Yo quiero cerrar con ese punto. A ver, hemos dejado claro, y desde su punto de vista,
ha hecho agua el sistema de control horizontal entre los partidos políticos de la desconfianza. Es necesario despartidizarlo, esa es su postura, porque eso permitiría tener miembros mucho más tecnificados a la hora de hacer el proceso de escrutinio. Ahora, yo quiero que hablemos un poco de los matices, porque esto responde a una sentencia de la sala, pero el presidente de la misma dio su voto razonado para no acompañar esa sentencia y ha dicho que la pretensión constitucional se refería a la conformación de la quinta posición y no sobre las cualidades que deberían de cumplir los miembros de estos organismos electorales temporales. Yo quiero saber, ¿usted cree que en esta ocasión, tal como había sucedido con el voto cruzado, la sala avanzó más de lo debido en cuanto a emitir jurisprudencia de una demanda que no había sido convocada por un ciudadano? Sí. Al leer el voto razonado del presidente, como también lo hizo en el voto cruzado, el presidente razonó y dijo, no es el momento, y creo que el tiempo le dio la razón al doctor Pineda Navas. Ahora estamos casi en la misma situación. La demanda es por el quinto miembro, sin embargo la sala amplía su campo a una cuestión que, de acuerdo a lo plantea el doctor Pineda Navas, no ha sido discutida en el proceso. No ha habido oportunidad de aportar pruebas o argumentos alrededor de ese tema, sin embargo la sala, el resto de magistrados, amplía ese tema y decide sobre también la característica que debería tener un miembro de mesa, cuando no es el tema que ha sido discutido. Ciertamente es lo que en derecho conocemos como sentencias que van más allá, ultra petita, que es por encima de lo pedido. Ciertamente es un tipo de sentencia de esa. Claro, ya aquí ya usted me pone una situación difícil porque yo he expresado mi opinión favorable a que este es un tema que es de avanzada para democratizar las juntas receptoras de votos y creo que eso le permite volver a recomponer el sistema. Sin embargo, usted me plantea la pregunta desde el punto de vista jurídico, debo de decirle, resolvieron más allá de lo que se había pedido. Pero es que se lo pregunto porque si estamos hablando del sorteo de la quinta posición y estamos hablando de despartidizar los organismos temporales, son temas que vienen vinculados. Sí, entonces, sí. ¿es posible tener igualdad de condiciones, que era lo que se estaba demandando, teniendo un sistema, un organismo temporal partidizado, pero con un quinto sorteado con todas las candidaturas? O sea, ¿estamos hablando de que es posible hacerlo sin despartidizarlo o tiene que ser de la mano ambos, despartidizar y establecer un sorteo inclusivo? Sí, lo que pasa es que el tema de despartidizar, y ahí podemos hacer un matiz, como usted bien dijo, es que también podemos garantizarnos que la mesa haga un buen trabajo creando otros mecanismos, no necesariamente haciendo una despartidización que cada vez es más difícil encontrar una persona químicamente puro. Como alguien me dijo, es como que pretendamos purificar el aire que respiramos. Eso no va a ser posible. Pero sí, yo puedo crear mecanismos, por ejemplo, dotar de presencia de un auditor electoral que juntamente con el fiscal electoral hagan una auditoría aleatoria de mesas y sepamos quiénes hicieron bien su trabajo. Porque parece ser que hay algunos miembros que trabajan en la mesa que se han olvidado que son funcionarios públicos en el momento y que responden como funcionarios públicos. Claro, frente a la posibilidad de que nunca iban a abrir las mesas y que no se iba a saber al no abrir las cajas qué es lo que había ocurrido, pues yo tranquilamente podía hacer algunas cosas incluso fuera del marco de la ley. Pero si yo le audito en el momento, yo me garantizo que haga bien su trabajo. Y si yo sé que me van a auditar, pues lo hago bien. Y aunque me haya propuesto un partido político, no. Creo que hay otros mecanismos también que pudiéramos utilizar para garantizarle a la población que su voluntad está siendo respetada. Perfecto. Magistrado, yo tengo que ir cerrando esa entrevista, pero usted ya ha dicho que con otro tipo de reformas como el voto cruzado, que aún es pendiente, y también la proporcionalidad de los consejos municipales, ustedes estarán presentando una propuesta a final del año para que puedan discutir la Asamblea. ¿Cabe dentro de estas propuestas que hace el tribunal el tema sobre el voto electrónico o un escrutinio electrónico para poder facilitar este proceso y no vernos con la situación de la pasada elección sobre demoras prolongadas en el tema? Sí, mire, si como ya le dije hace un rato, si a diciembre del 2016 nosotros tenemos reglas claras y no me las van a tocar, no las van a cambiar, no nos van a salir con voto cruzado en los consejos municipales plurales a 3 meses de las elecciones, si esas reglas están claras, yo tengo oportunidad de buscar tecnología, hay tecnología tenemos, pero debo de tener las reglas claras que me digan, esto es lo que vamos a contar. Si yo tengo un año para eso y sé bien lo que va a ocurrir, yo puedo buscar que algún dispositivo móvil puesto en mesa de tal suerte que me permita obtener la información, captar la información y transmitirla. Eso es factible y esa es una alternativa. Otra alternativa, desde luego, es además el voto electrónico,
no solo el escrutinio electrónico, sino que también el voto electrónico. También, si el Estado de El Salvador está dispuesto a invertir en eso, si cree el ministro de Hacienda que es necesario para desarrollar la democracia de este país, agarrar un poquito de dinero para invertirlo en democracia, pues eso también es factible. Hay alternativas en el mercado y tenemos países como Brasil, Venezuela que tienen voto electrónico, que lo tenemos al acceso, nosotros mismos los hemos visto, sabemos cómo funciona y la garantía que eso tiene. Solamente dotamos de mayor vigilancia de los partidos para que controlen ellos el mecanismo electrónico y que ellos lo vigilen. Con eso quitamos esas asperezas de las dudas y lo echamos adelante, pero eso quiere decir que el Estado de El Salvador está dispuesto a invertir en democracia. Excelente. Magistrado, voy cerrando. A finales de septiembre hay que presentar un nuevo presupuesto general para el próximo 2016. ¿El Tribunal Supremo Electoral ya hizo el estimado de cuánto aumentará el próximo año su presupuesto? El Tribunal Supremo Electoral lo que está haciendo es el mejor esfuerzo posible para que el presupuesto del 2016 quede ajustado a los parámetros que tenemos, al techo que el Ministerio de Hacienda nos da. Pero producto de nuevas obligaciones que están surgiendo, de la ley de partidos políticos, de la despartidización, quizás vamos a trabajar en la línea de crear algunos presupuestos especiales para poder avanzar en las reformas que estamos siendo obligados a enfrentar y que ojalá podamos tener ese financiamiento para dejar a salvo el presupuesto ordinario y buscar mejor mecanismos con un presupuesto extraordinario o presupuestos especiales, así como lo hicimos cuando se creó el voto residencial, se trabajó un presupuesto aparte para darle vida al voto residencial. Creo que por esa línea vamos a trabajar. Estaremos pendientes del resto de propuestas que se sigan haciendo tanto a Hacienda como a la Asamblea Legislativa. Yo quiero agradecerle su tiempo, Miguel Ángel Cardosa, magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias. Saúl, a la orden. Bueno, gracias. También a ustedes que han estado pendientes de la entrevista, un tema muy importante de cara a las próximas elecciones. Nosotros lo seguiremos abordando en esta agenda. Hacemos una pausa, ya regresamos.